Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Entonces, esto pues fue, de alguna forma, abriéndonos la cabeza y decir, oye, tenemos que ofrecer algo para esos patrocinadores que no quieren o no pueden estar en la Fórmula 1. Y de ahí pues nace un poco la idea. Luego, pues obviamente la idea la vamos depurando tanto en cuanto vemos cosas en la Fórmula 1 que no nos gustan mucho y que son y eran muy mejorables, y espero pues haberlas mejorado. En esos 10 años, Alberto, habéis innovado mucho, habéis evolucionado mucho desde el punto de vista tecnológico también. No sé si hasta el punto de que algunas de las innovaciones tecnológicas que habéis aplicado, habéis creado, desarrollado en la Fórmula E, luego las ha copiado alguien en otras competiciones. Competiciones sí, es muy importante. Comentaba hace un rato que precisamente el coche que hizo campeón a Carlos Sainz, bueno, en este caso Carlos Sainz hizo campeón a un coche que llevaba una unidad de potencia motor desarrollada plenamente en la Fórmula E. Estoy hablando del Dakar. Pero para nosotros lo que era mucho más importante era crear una plataforma en la cual se fijaran los fabricantes y la utilizaran como un banco de pruebas para desarrollar las tecnologías que van al coche de calle luego. Y eso sí lo hemos conseguido claramente en 10 años de historia, y estás viendo pues coches como el Nissan Leaf, que es un 384% más eficiente gracias a algo que se ha desarrollado en la Fórmula E. Lo mismo con el E-Type de Jaguar. A día de hoy pues ya ves algún Porsche que otro con un botoncito que se llama Boost, que está desarrollado 100% en la Fórmula E, que al final es una potencia extraordinaria que se le da al coche durante un periodo de tiempo concreto. Y en definitiva, pues para eso se creó la Fórmula E, entre otras cosas, para darle esa plataforma para que ellos desarrollaran su tecnología. Hablabas antes de patrocinadores, de compañías. ¿Cuánto de rentable es para una compañía estar en la Fórmula E? Bueno, yo creo que la rentabilidad cada uno la mide de su forma, ¿no? Hay unos que le gusta muchísimo poder estar vinculados a una marca pues que promueve lo que nosotros promovemos. Hay otros que definitivamente pues lo que quieren estar es con el IP, con la propiedad intelectual. El retorno en general, según las distintas agencias que le han hecho esos estudios a nuestros patrocinadores, pues está en torno a 3-4 veces, que está por encima, 3-4 veces con respecto a la inversión, obviamente, está por encima del sector. Pero en definitiva ya te digo que hay muchas varas de medir, y hay algunos que se contentan solo y puramente con un impacto mediático, y otros que se contentan simplemente por estar en una plataforma que promueve la movilidad eléctrica y la sustentabilidad. Podríamos hablar también de cuál es el impacto económico que tiene para las ciudades en las que corremos, y ahí sí te puedo hablar de cifras concretas en todos los estudios que se han hecho en las ciudades, de nuevo por terceras agencias. Estás hablando de entre 90 y 120 millones de euros un evento de un día que genera para la ciudad en la que corremos, con lo cual, pues sí, el retorno es bastante amplio. ¿Cómo se elige, Alberto, las ciudades en las que forman parte de este espectáculo, de esta competición de la Fórmula E? Empezáis el día 7 de diciembre, si no me equivoco, Sao Paulo, Brasil, luego veo que está México, otras ciudades. ¿Cómo se elige? ¿Cómo es ese contacto? ¿Y por qué unas ciudades sí y otras ciudades no? Bueno, hombre, yo creo que es muy importante diferenciar lo que hicimos hace 10 años cuando empezamos, que obviamente teníamos que ser mucho más proactivos, irnos a la calle a vender la Fórmula E, sí. A evangelizar, como dices. A día de hoy es un poco distinto. Entonces nosotros lo que sí tenemos muy claro, muy desde el principio, fue nuestra estrategia de calendario, que incluía pues las ciudades que consideramos nosotros que son ciudades bandera para la Fórmula E, y ciudades en las que sí o sí, mercados en los que sí o sí tenemos que estar. Estos mercados no solo los elegimos nosotros, sino que nos sentamos con nuestro ecosistema, esos 8 fabricantes que tenemos, grandes marcas comerciales, estos 16 partners internacionales que tenemos, y decimos, oye, vosotros, ¿cuál es vuestro mercado favorito para correr? Y en base a eso, pues, obviamente, pues ideamos un calendario ideal para la Fórmula E. A partir de ahí, pues hay, obviamente, pues otras ciudades que se van añadiendo al calendario año a año, y lo hacemos en función de la viabilidad operativa de la misma. Recuerda que corremos en el centro de las mayores ciudades del mundo. Con lo que lleva eso, lo que supone la complicación. Con la complicación que supone, efectivamente.
Obviamente a nivel coste, pues también es un coste absolutamente extraordinario. Y obviamente si estamos dentro de la agenda de esos alcaldes por el tema sostenible, hacen lo posible, pero hay veces que no llegan. Y no llegan pues porque o las carreteras las calles son muy estrechas, o de repente pues económicamente no pueden apoyarnos en la medida necesaria para poder hacer ahí la carrera. Así que en definitiva es una mezcla de muchos factores que hace que nos decidamos por una o por otra ciudad. O sea, pero al final lo que sí tenemos muy claro es dónde tenemos que estar, y hasta ahora nos falta alguna que otra ciudad. ¿Algún que otro país? ¿Algún que otro país? España, por ejemplo, Alberto, ¿por qué en España hasta ahora no? ¿Y qué posibilidades hay de que veamos la Fórmula E en España? Pues yo te voy a poner un ejemplo de una que estoy muy orgulloso, que la hicimos por primera vez el año pasado, que es Tokio. Tardamos 9 años y medio en hacer una carrera en Tokio. Yo he viajado pues unas 3-4 veces al año desde el año 2014, y la primera vez que hice una carrera fue el año pasado, este año, en el 2024. Se tarda, simplemente. ¿Queremos hacer una carrera en España? Sí. ¿Es un mercado absolutamente prioritario, no solo para la Fórmula E, sino para todo el ecosistema? Sí. ¿Vamos a correr? Sí. ¿Cuándo? Es la gran pregunta. ¿Dónde? Pues hay grandísimas ciudades en España que quieren albergar una prueba. Te hablo concreta y específicamente: Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga. Son las ciudades con las que hemos tenido una relación permanente y constante, y seguimos hablando, y estoy seguro pues que alguna de ellas nos dará sorpresa en uno de estos días. Imaginaba que sí, te voy a decir, dime hasta donde puedas, que igual que hubo 9 años de conversaciones con Japón, te iba a preguntar si ya había habido conversaciones con ciudades españolas. Sí, ¿no? Sí. Estas que te acabo de nombrar son no negociaciones, pero son conversaciones en vivo que estamos teniendo con algunas desde hace bastantes años. Para verlas, por ejemplo, en 2026. Ya me estás diciendo que me moje demasiado, pero yo te diría 2026-2027. Nuestro objetivo claramente es hacer una carrera aquí en España. Aficionados, temas aficionados, ahora que vemos aficionados a muchas competiciones deportivas, como puede ser la automovilística, como puede ser la Fórmula 1, ¿cómo es la relación y cómo trabaja la Fórmula E para acercarse al aficionado, para tener más seguimiento, para tener más tirón, para estar en diferentes plataformas ahora que hay con todo el tema digital, plataformas de televisión? ¿Cómo estáis trabajando en eso, Alberto? Bueno, has dado aquí con la clave, es la pregunta más importante que nos hacemos todos los días. ¿Cómo crecemos ese número de fans? A día de hoy, por darte datos y números... Es una competencia muy amplia. Sí, yo recuerdo muchas que te decía... Declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol. Decía: yo es que no compito con otras ligas, compito con Netflix, por ejemplo, con la gente que se coge Netflix y ve una película por la noche. Yo compito con eso. Así es, sí. Bueno, puedo diferir un poco, porque al final el que le gusta el deporte, le gusta el deporte, y obviamente tiene su momento para ver una serie en Netflix, y luego tiene su momento para ver el deporte en directo. Nosotros a día de hoy acabamos de romper el récord de 491 millones de telespectadores que tuvimos el año pasado, durante toda la temporada del año pasado. Más de 370 millones de fans en todo el mundo. Nos ven en directo en más de 156 países del mundo. Si le añades a eso las plataformas en streaming, nos vamos a 184 países en directo. ¿Cómo hacemos? Pues obviamente tenemos que entretener al fan. Y yo creo que el mundo del deporte motor ha pasado por una fase en la cual no se entretenía al aficionado, y definitivamente nosotros estamos cambiando esa historia un poquito. Estamos haciendo unas carreras más entretenidas, carreras donde hay de 200 a 400 adelantamientos en una carrera que dura 50-55 minutos, y todos los fans o los aficionados que vienen a vernos a las carreras pues tienen una variedad de actividades que ver, que no solo es una carrera de coches, básicamente. El engagement ese con todos nuestros fans pues lo hacemos desde todos los ángulos, porque somos una empresa joven, solo tenemos 10 añitos, entonces pues lo tenemos muy en la vena, el social media tenemos muy en la vena, obviamente la tradicional televisión lineal, que es fundamental. Pero es fundamental pues meternos en cosas nuevas, ¿no? Obviamente. Luego te voy a hacer 3 preguntas muy, muy rápidas para el final, Alberto, pero habéis cumplido 10 años, momento de mirar atrás, pero mirar hacia adelante también. ¿Cuál es el objetivo de la Fórmula E para la próxima década? ¿Dónde vais a poner el foco? Mira, nosotros
cualquier empresa que nace con un claro objetivo de ser el líder en su sector. Con toda la humildad del mundo, lo digo, pero a nosotros nos gustaría ser el deporte del motor de referencia en el mundo. Esto es así, por eso nacimos. No nacimos para quedarnos segundos ni para quedarnos terceros. Solo en 10 años, cuando hay otros que tienen 100 años de historia, 125, 80 algunos, solo en 10 años somos el cuarto deporte del motor más visto del mundo a día de hoy, que son datos absolutamente escalofriantes, te diría. Tienes obviamente la Fórmula 1, nuestro hermano mayor, fan número 1 de la Fórmula 1, aquí lo tienes sentado. Luego tienes un MotoGP, obviamente, que es el segundo. El tercero está el World Rally Championship, y luego el cuarto estamos nosotros. O sea, ya por encima de competiciones con 100 años de historia, como WEC, como Indy, como NASCAR. Entonces, en definitiva, creo que se están haciendo bien las cosas. Muchísimo queda por hacer para llegar a ese objetivo que tenemos de ser el deporte de referencia, pero vamos en el buen camino, ¿por qué no? Tengo 3 cositas muy rápidas, tampoco hace falta que sean telegrama titular, pero haciendo ese balance, esos 10 años y todo el recorrido que nos contabas antes, Alberto, de lo que más orgullosos os sentís, los que habéis puesto en marcha esta competición, ¿qué es? Déjame que vaya al origen. Para mí es hacerla, tener la idea y ser capaces de desarrollar algo desde cero. Para mí eso es un motivo de orgullo permanente. Cada día que pasa digo, joder, la que hemos liado. No estaba tan loco, ¿no? ¿Sabes? Cuando de repente monto en un avión, me voy a Sao Paulo, como nos vamos a ir, y de repente veo que ese avión entero es del ecosistema de la Fórmula E. Son detalles como estos los que dices, ¡buf! ¿Cuándo te diste cuenta que esto iba en serio? Yo es que tengo ese carácter mega ultra positivo que supe que iba en serio desde el primer día. Es verdad que hemos tenido, no me malentiendas, hemos tenido flaquezas, que de repente estábamos ahí a punto del desastre, pero como en toda historia empresarial. Pero nosotros teníamos la determinación de que esto iba a ser algo importante, que había nacido para quedarse, y que a lo mejor éramos nosotros los que no íbamos a estar porque no fuéramos buenos gestores o lo que sea, pero que la idea como tal y el mundo de la automoción obviamente había virado completamente al eléctrico, solo que la gente no lo sabía todavía. Pero los grandes fabricantes ya estaban solo pensando y desarrollando tecnología que van a implantar en los coches, o que iban a implantar en los coches en los siguientes 25 años. La mayoría de la inversión de la industria automotriz hoy se va a lo eléctrico, no se va a la combustión. Para este año, que siempre que estáis innovando, estáis poniendo cosas nuevas sobre la mesa, ¿qué hay? En la temporada que empieza este año, ¿qué es lo más novedoso, lo más destacado, lo más innovador que habéis cambiado? Lo más es, ahora estamos activando las 2 unidades de potencia motor que tiene el coche, la delantera y la trasera, y se activan a la vez. Con esto conseguimos que haya 600 kilovatios, que a la gente le sonará un poco raro, pero si le digo que son más de 1000 caballos de potencia lo que tiene este coche, pues ya a la gente le suena un poquito más familiar. Hacemos un 0 a 100 en 1.8 segundos, que es un 40% más rápido que cualquier otro coche del mundo. Esto es lo que se ha conseguido para este año. Hacemos el 4-wheel drive, que es ¿cómo se llama? El 4x4, o sea, nuestros coches son 4x4 a día de hoy también. Así que, bueno, estamos encantados. Yo creo que va a haber unas carreras que la gente lo va a disfrutar muchísimo, desde casa y los que vengan a vernos ahí a los circuitos. Y la última, esta me han dicho que te la pregunte. Te preguntaba antes por España, por ciudades. ¿Y por pilotos españoles? ¿Para cuándo? Hablabas antes de Fernando Alonso. Aquí en España no teníamos ni idea de lo que era la Fórmula 1, de lo que era cambiar una rueda, un pit stop, ¿no? hasta que llegó Alonso. Y ahora tenemos la ventaja de tener a Carlos ahí también y un nido de pilotos, yo creo, fantástico que viene. Te tengo que contestar un poco a la francesa, y es que yo soy el promotor del campeonato, pero quién conduce lo deciden cada uno de los fabricantes, cada uno de los equipos que conforman el campeonato. Entonces yo no puedo obligar a ninguno de mis equipos a coger un piloto español. Lo que sí te digo es que hay el suficiente talento en España como para ver a un piloto español muy pronto en la Fórmula E. Pues que así sea y que lo veamos pronto en España, que cuanto más cerquita mejor. Alberto Longo, director de la Fórmula E, cofundador junto a Alejandro Agag de esta competición, de este sueño que se ha hecho realidad 10 años, y eso ya pues
no hay duda de que va para adelante. Mucha suerte en estos nuevos 10 años y que nos lo sigas contando. Muchísimas gracias. No, aquí me siento en casa, me habéis hecho sentir como en casa siempre, así que... ¿Hacemos un balance al año, te parece? Me parece perfecto. Venga, a ver si el año que viene damos la noticia de que ya corremos en España. Ojalá, y que hay algún que otro piloto español. Que si alguien nos está escuchando y nos ha puesto en contacto algún alcalde, pues ya sabe, tiene que llamar, que le damos el contacto enseguida. Exacto. Alberto, un placer. Igualmente, muchas gracias. Enhorabuena. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Valladolid, un año más, el epicentro de la cocina en miniatura. Del 11 al 13 de noviembre, Cúpula del Milenio. Edición especial del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas en su 20 aniversario, junto con la 8ª edición del Campeonato Mundial. Y del 12 al 17 podrás degustar las tapas de los finalistas en los establecimientos de la ciudad. Toda la información en la app Tapas VLL. Cambio y corto. Ayuntamiento de Valladolid. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En todos los lugares del mundo surgen genios en su área. Aquí en España tenemos a Mancio Ortega y el imperio de Zara, quien comenzó vendiendo batas. Y al otro lado del charco, algo parecido surgió con los Levi's. ¿Os suena la marca tan famosa de vaqueros que ahora es un imprescindible en el armario? Su dueño, Levi Strauss, comenzó su imperio mediante una mercería asentada en Nueva York. Aunque él era alemán de nacimiento, mejorar su economía fue el motivo por el que este original de Baviera decidió comenzar junto a su madre y sus hermanas una nueva vida en América. Tras estallar la fiebre del oro, las minas de California proporcionaron a Strauss una oportunidad de negocio textil con una tela de algodón rústica procedente de Génova. Se dio cuenta de lo resistente y cómoda que era la tela, sobre todo para los mineros, y pronto se convirtieron en los jeans, en los vaqueros de los que no podemos prescindir. De Jacob David fue la idea de crear bolsillos remachados que no se rasgasen con facilidad y tras asociarse se volvieron un icono. En 1890 Levi Strauss & Company ya era conocida a nivel mundial, pero en 1902 Levi Strauss falleció a los 73 años dejando alrededor de $6 millones a sus 4 sobrinos y a organizaciones benéficas. El negocio continuó gracias a su familia. Ahora la marca crece al año más de un 19% y su beneficio neto en los primeros 6 meses del año asciende a $245 millones. Levi Strauss se ha convertido en un imprescindible en el armario, un referente y en toda una inspiración para las grandes marcas. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Puntuales, ya lo acaban de oír. José María Tripper, columnista del Economista. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Pues muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues mira, sin cambio, que no es malo. No Tal es malo. como está el panorama que tenemos ahora, económico, político y social, pues
como dice aquel, ¿no? Que me quede como estoy. Bueno, eso es. ¿Has sacado el árbol de Navidad ya o no? Hay gente en la redacción cantando villancicos ya. No, queda un poco. No, yo todavía Pero vais no, a cansar hasta que lleguéis. No, yo cantar poco, salvo cuando hay sequía. Tú eres más de escribir. Más de escribir, sí, no, pero y cantar cuando hay sequía. Ya. Bueno. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy al otro lado del hilo telefónico. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué pasa? Pues bien. De viernes, un poco de trastocado de horarios y que a veces nos liamos con una cosa y con otra. Bueno, pide para Reyes una agenda o una cosa de estas que te avisen. Ya lo tienes fácil. Familiares de Luis Pérez, vayan a hacer la carta a los Reyes Magos. Si es peor, un reloj es lo que un reloj, eso, algo que avise. Pídeselo a los Reyes, Luis. Exacto. Sí, que viene libre de impuestos. Que he sido bueno ese año, que lo sepa. Y libre de impuestos mejor. Ha sido el mejor. Sí, sin duda, el mejor. Es que Luis es de estos que... ¿Te ha llamado Elon Musk? Porque no sé si sabéis que está buscando a superdotados que trabajen más de 80 horas a la semana. Fíjate que aquí estamos, a ver si reducimos la jornada, y Elon Musk buscando gente que trabaje más de 80 horas semanales para su departamento de eficiencia, con el que quiere reducir el gasto en Estados Unidos, Tripper. Más de 80 horas a la semana. Pero eso son ¿cuánto? Bueno, trabajarán sábados y domingos, digo, si no me salen 15 al día. Pues, claro, es que a mí no me ha llamado, pero vamos. No por lo de superdotados, sino por lo de las 80 horas. Si te llama, cuelga. Es una barbaridad, ¿no? No, vamos a ver, a mí... A quien no va a llamar es a la ministra. No. ¿A cuál de ellas? Porque no llamaría a ninguna. Bueno, a ninguna. Tú imagínate Elon Musk pidiendo 80 horas semanales aquí en España. Sí, vamos a ver, yo creo que, el objetivo inicial que pretende, que es reducir la burocracia y dar un mayor enfoque empresarial al gobierno, a mí en principio me parece positivo. Lo que pasa que vamos a ver... Sí, pero no a cambio de explotar, eso te iba a decir. Y es que a mí lo que me da la impresión de lo que pretende Elon Musk no es reducir la burocracia, es reducir el personal de la administración norteamericana, lo cual eso ya es más comprometido. Hombre, que sí lo va a reducir. Si contrata a uno de 80 horas, claro, y se quita a 3 o a 2 de 40, pues ya reduce. Y luego a lo mejor es que también necesita que otros trabajen por lo que no va a trabajar él en la administración, porque recordamos que el departamento que le han dado es de asesoría, no es miembro de la administración, claro, con lo cual le permite compatibilizar el cargo o esa asesoría del gobierno de Donald Trump con sus actividades y sus negocios privados, con lo cual a lo mejor lo que pretende este señor es eso, es decir, que otros trabajen por él, lo que no va a trabajar él al servicio del gobierno norteamericano. Hombre, yo creo que es un poco, no sé si anecdótico o no, cómo llamarlo, Luis, esto de 80 horas, pero el titular es muy llamativo, ¿no? No creo que vaya a haber nadie que vaya a trabajar más de 80 horas a la semana. Yo creo que lo que hace coincidir, hay tanto que recortar, hay tanto que hacer, que quiero gente aquí que trabaje 80 horas a la semana. No sé, ¿eh? Bueno, yo creo que estos son titulares, ¿no? Es verdad que, mira, aquí estamos hablando del tema en cuestión, y es verdad que cuando tú lees toda la letra de la noticia y demás, pues hombre, lo que sí veo es una búsqueda de los mejores, y esto en sí mismo no es algo negativo. Es decir, buscar a los mejores para la administración pública es algo de los que el contribuyente siempre debería estar contento, porque al final no olvidemos que si hay 80 alguien trabajando mucho o trabajando muy eficientemente para la administración pública, significa un beneficio para todos los ciudadanos, ¿eh? Esto yo creo, porque a veces nos quedamos más con el cómo que con el qué. Y creo que esto es, evidentemente, 80 horas, pues no va a trabajar nadie. Son unas pocas. Bueno, es decir, a priori que sepamos, luego al final tú ya sabes también que todo depende del ruin metal también a veces, ¿no? Pero ¿cuánto aguantas tú, Luis, trabajando? No creo esto. Yo no, otros no lo sé. Tú eres un tío duro, ¿eh? Sí. No lo sé, yo trabajo bastante, eso sí, ya se lo digo. No, lo que ha dicho Luis es interesante, ¿no? Porque dice cuánto tienen que trabajar, pero no dice qué salario van a percibir. Claro. Eso es. No, eso es verdad. Oye, vamos enseguida... Y seguro que si tuviéramos aquí a Celia o a alguien de los autónomos, nos diría, perdona,
¿Tú sabes cuántos autónomos hay que trabajan más de 80 horas y nadie pone el grito en el cielo? Estoy convencido que secundaría mis palabras. Enseguida vamos a intentar conectar con Celia, que está en Bruselas, está en el Parlamento Europeo. Está muy pendientes también, acaba de empezar la comparecencia de Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana. Enseguida vamos a ir también hasta allí, hasta Valencia, para escuchar esas primeras implicaciones del presidente de la Generalitat. Y vamos a hablar con Celia para ver cómo están trabajando desde ATA también y que nos pueda contar un poco cuál es la situación de los autónomos en Valencia, que se han visto también muy afectados, a ver qué ayudas son las que les están llegando y qué necesidades son las que tienen. Os quiero preguntar por salarios. Hace mucho que no hablamos de salarios. Muchos. Bueno, pues tenemos la estadística de Hacienda, Agencia Tributaria. Salario medio anual en España subió el año pasado, 5%. Eso dice la estadística. 23.981 euros de salario medio. ¿Mucho? ¿Poco? ¿Lo normal? A ver, Tripe, a ver, Rubén, ¿esto cómo es se mide? Una estadística totalmente engañosa. Porque el salario medio no es el salario más frecuente, que es el que tenemos que computar. Sí. En el salario medio computa tanto el salario, el trabajador que percibe el salario mínimo, como el salario que percibe el presidente de Renfe o el presidente de cualquier gran empresa pública, Correos, etcétera, o un alto directivo del Santander. Entonces, lo que hay que mirar es el salario más frecuente. Y la última estadística del salario más frecuente en España son 14.586,44 euros. Es decir, casi 10.000 euros menos que el salario mínimo. Y eso te dice que, además, la realidad de este país es que los españoles cada vez somos más pobres. Porque sí es cierto que el salario medio, vamos a ver, que ha subido un 5%. Casi 24.000 dices, ¿no? Sí, bueno, pues habrá subido un 5%, pero es que la cesta de la compra ha subido un 14%. Claro. Luego, el poder adquisitivo de los españoles ha perdido, ¿no? Ha caído un 4,7% el poder adquisitivo de los españoles. Y estamos ahora mismo entre los países más pobres de la OCDE, los países en los que más poder adquisitivo han perdido los españoles. Tenemos ahora un poder adquisitivo que es un 5 o 6% inferior al que teníamos en el año 2008. Es decir, que los españoles no solamente aunque haya subido el salario medio, que no el salario más frecuente, que es distinto, pero hemos sufrido una subida de la inflación muy superior a la de los salarios. Eso por un lado. Por otro lado, estamos pagando más impuestos y más los que nos amenazan ahora. Ahora mismo el esfuerzo fiscal de los españoles es un 17% superior a la media europea. Y no somos de los países más ricos de la Unión Europea. Entonces, pues eso, lo que te decía antes, los españoles cada vez somos más pobres, pagamos más impuestos y tenemos peores servicios. Luis. Bueno, yo he de decir que, secundando todo lo que decía Tripper, muy parecido al discurso siempre de José Luis Fernández Santillana, tengo algunos puntos a señalar, ¿vale? Uno, yo cuando preparaba un poco de información sobre esto, no olvidemos que la media, estoy de acuerdo con Tripper, que no es la mediana y que no implica que la mayoría de la gente gane esto, pero la verdad es que la media ha subido y esto es un hecho. Y que ha subido más que la inflación, 3,1 frente a 5,3. Pero también es verdad, pues, no, si no te voy a negar nada, Tripper, que la inflación no refleja la cesta de la compra. Claro, la cesta de la compra ha subido un 14%. Correcto. Y no supone lo mismo la cesta de la compra para el que gana 1.000 euros que para el que gana 4.000. Eso está clarísimo, porque porcentualmente el gasto destinado a la compra es muy inferior a lo que sea. Es decir, estando en todo esto de acuerdo, pero mejor será que la media suba más que la inflación, que no. Es verdad que si todo sube en los Elon Musk de España, pues mal vamos, ¿no? Sí, Luis, porque al final todo lo demás se queda igual y la media mejora. Luis, te iba a decir, pero vamos a ver, es que vuelvo a decir que esto es engañoso, porque una cosa es la media y otra cosa el salario más frecuente. El salario medio computa el del presidente de Correos, el presidente de Renfe, el del alto directivo del Santander y el del que
tiene el salario mínimo. No quiere decir que el trabajador que tiene el salario mínimo haya subido un 5 o un 10%. A lo mejor el que lo ha subido es el del presidente de Renfe o de Correos. Entonces, claro... he señalado eso, ¿eh? Claro. No. Oye, vamos a enseguida... No olvidemos que la estadística media es esto de si Triper se come un pollo asado y yo no me como ninguno, la estadística dice que los dos nos hemos comido medio pollo. Él lo ha Pues comido y tú no. Digo que enseguida me voy a Valencia a escuchar Amazon. Antes vamos a Bruselas. Está Celia Ferrer-Loa, vicepresidenta ejecutiva de ATA. ¿Qué tal, Celia? Buenos días. ¿Cómo estamos? Una horita menos por allí, ¿no? Sí. Bueno, no, aquí en Bruselas no. Ah, no, en Bruselas no, calla, es verdad, la misma. No lo estoy yo enterado. Cambia a Portugal. Fíjate, es verdad, estoy yo enterado. Misma hora en Bruselas. Sí, que digo que allí el que tiene una hora menos es Luis, que por eso no ha llegado a tiempo. Eso es verdad. Sabía yo que alguien tenía una hora menos hoy. Vamos a escuchar en un momento, Celia, y te doy paso enseguida al presidente valenciano, Carlos Mazón, que está interviniendo, y ahora hablamos de los autónomos de la Dana y de Valencia. Una explicación. Necesitamos saber por qué nuestra experiencia previa en este tipo de situaciones y los protocolos afinados y mejorados durante un cuarto de siglo, y que hasta el martes 29 de octubre habían funcionado, no fueron suficientes para evitar o paliar los terribles daños que hemos sufrido. Por ese motivo, el Grupo Parlamentario Popular presentará una propuesta para la creación de una comisión de investigación que analice en estas Corts, con luz y taquígrafos, cuántas cuestiones se han planteado ya o puedan plantearse hasta su constitución en torno a la respuesta a la peor tragedia de nuestra historia reciente. Y espero, como no puede ser de otra manera, que en las Cortes Generales también se cree una comisión de investigación para analizar esta cuestión. Señoría. Bueno, pues es Carlos Mazón pidiendo explicaciones, diciendo que hay que investigar porque los protocolos que hasta ahora habían valido no han funcionado, y anuncia la creación de esa comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Dice que los valencianos tienen derecho a saber. Celia, los autónomos en Valencia, ¿en qué situación se encuentran? Muchos se han quedado sin nada. No sé si tenéis una estimación de cuántos negocios de autónomos se pueden haber perdido con esta tragedia. Pues bueno, nuestra estimación es que estarán en torno a los 40.000 autónomos, y de ellos yo creo que una gran parte, más de la mitad, estarán en siniestro total. Esto quiere decir dos cosas: que más allá de los daños materiales, personales, las pérdidas, etcétera, aquí estamos ante la destrucción de lo único que tienen para ganarse el pan. Y esto no se trata solo de reconstruir, se trata que mientras se reconstruyen van a estar muchos meses sin tener ingresos. Las ayudas que se han puesto en marcha, que ha habido 2 paquetes, nos sorprenden por 2 vías. Primero, porque yo creo que se ha hecho una especie de corta y pega del COVID, y esto no es el COVID. Primero, porque no hay nada a lo que volver. Es decir, yo no tengo una empresa, tengo un local de ruido. Yo no tengo un puesto de trabajo, ese puesto de trabajo ya no existe. No son las mismas circunstancias. Y se han producido de nuevo los mismos errores que también se produjeron durante el COVID, que es, entre otras cosas, se ha descartado a todos aquellos nuevos autónomos, puesto que las exigencias piden, por una parte, en todo lo que son ayudas directas y en todo lo que son ayudas fiscales, que exista, por un lado, domicilio fiscal, que eso quita ya a todos los autónomos en tránsito, los transportistas, los agentes comerciales. Hay incluso un pueblo de allí que estaba de fiestas y había feriantes. Esos feriantes no pueden acceder a las ayudas. Porque no tienen código postal, claro, de allí. Claro, pero es que además de eso, los nuevos también, porque se pide hasta la última autoliquidación de 2023. Es decir, que si yo me he dado de alta a 1 de enero de 2024 no puedo acceder a las ayudas. Pero más grave es todavía si nos vamos al cese de actividad, que se supone que es la parte sustitutoria de rentas del autónomo durante estos meses, ¿no? En este caso, han hecho que, si bien se ha puesto una prestación que se corrigió del primero al segundo, tanto para cese parcial como para cese total de la actividad, temporal o definitivo, da igual, pero sobre todo en un principio habían puesto total y ahora ya se puede poner parcial, lo que han hecho es excluir a los autónomos en tarifa plana, que efectivamente,
imaginaros que yo invierto, no han recuperado todavía su inversión porque acaban de emprender, etcétera, y de repente se encuentran sin nada. Ya. Y los han excluido porque se obliga, pese a que esta prestación no requiere ni de carencia ni consume prestación, se le obliga a tener cotización en cese de actividad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían que venir cotizando. Los de tarifa plana, que no son solo los nuevos, que ahí también hay otros supuestos, como las mujeres que se reincorporan tras la maternidad, que es todavía más dramático, ¿no? Pues que no puedan acceder a las ayudas simplemente por estar en una tarifa bonificada, pues imaginaros la situación. Hablabas. Entonces, ahora mismo estamos presionando para que eso se corrija, Claro. porque tanto los nuevos autónomos, emprendedores, como algunos supuestos de mujeres que se reincorporan tras la maternidad, como todos aquellos autónomos que estaban en tránsito en las zonas y que se han visto afectados, no pueden acceder a las ayudas. Claro. Y esperemos que haya una corrección de errores en ese sentido. Claro, ahí denunciabais esta semana también transportistas, ¿no? Autónomos en tránsito. Claro, que se han visto eran todos afectados los que estaban en carretera, tránsito. Que claro, eso es que pasa con ellos también. Sí, pues nada, que efectivamente se quedan fuera. Ya. Triper, te voy a apuntar por aquí. No sé si querías algo para Celia. No, bueno, primero saludarla y bueno, pues decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y luego felicitarla también por el estudio que sacó ATA la semana pasada sobre el primer paquete de ayudas de 10.500 y pico millones de euros. Y en el informe en el que se demostraba que al final el gobierno solo ponía algo más de 2.000 millones. Que eran avales, no ayudas, ¿no? Y claro, porque Sí, había, sí, totalmente. claro, más de 5.000 millones lo ponían los bancos y eran créditos a devolver, y otros 2.000 y pico millones era cosa del consorcio de compensación de seguros que al final pagamos todos nosotros, ¿no? ¿Y para qué quiere presupuestos el gobierno entonces? Es que tampoco los necesita. Pues ya, pues es lo que está vendiendo. Claro, pero es que este gobierno, si eso lo dice la propia ley presupuestaria, que en casos de emergencia se pueden recurrir a un decreto ley y no hay ningún problema para ampliar créditos. O sea, Pero lo dice, en casos de pero emergencia. lo dice los presupuestos por si cuela, ¿no, Triper? Claro, por si cuela, y además si tiene presupuesto, y además nos quiere meter ahora también de tapadillo esta nueva que llaman reforma fiscal, sí, y lo que es un nuevo asalto fiscal a los españoles, ¿no? Y que al final lo que va a hacer es reducir empleo, reducir la inversión y crear más inseguridad jurídica. Luis, ¿algo para hacer ya? Bueno, hablábamos antes de lo de Elon Musk, Celia, yo decía que cuántos autónomos habrá que trabajan 80 horas y nadie les defiende. A la semana, 80 a la semana. Efectivamente, bueno, y ten en cuenta que ahora todos los debates que, bueno, ya lo sabemos, ¿no?, de reducción de jornada y tal, la gente no es consciente que cada hora que se reduzca el asalariado la va a cargar el autónomo. Ya. Está claro. Y sinceramente, yo creo, o sea, yo siempre lo digo, esto es como la frase de Shakespeare al mercader de Venecia, o sea, nosotros también sangramos, ¿eh? Si nos pinchan, también sangramos. Claro. Y la salud del autónomo y de la autónoma no puede ser menor ni de menor prioridad que la del asalariado. Ya. Porque sin autónomo no hay asalariado. Oye, Celia, que estabas por el Parlamento Europeo, ¿no? Me chivaban. ¿Qué ambiente hay por allí? ¿Sale Rivera la semana que viene o...? No sé, eso no, la verdad es que no hemos comentado eso. Aquí estamos de temas de prioridades. Pero no has ido a examinarte tú, ¿no? No he ido a examinarme. Bueno, siempre es un poco de examen, ¿eh? Cuando vas. Sí. No, era para trasladar un poco las prioridades, digamos, en el nuevo Parlamento Europeo y examinar un poco, analizar. Y luego se viene encima la reforma del Pacto Social, que va a haber una mesa de diálogo social europeo muy importante, en la que, por cierto, participamos. Y yo creo que, porque una de las cosas más relevantes es que en ese pacto social esperemos que también se introduzcan cosas para los autónomos y su protección social a nivel europeo. Y estamos en esas. Pero bueno, no se ha hablado de Teresa Rivera. Bueno, pues veremos a ver si se habla de Teresa Rivera. Parlamento tenemos, comisión pues ya veremos. No sé si el comisario que han asignado para temas de empleo, tema laboral, pues no sé si seguirá o no. Habrá que hacer algún cambio si finalmente nos haría la comisión. Estaba buscando aquí el nombre porque no me lo tengo. No te voy a poner el compromiso de si te lo sabes tú o no, porque no sé si esto le toca al de Economía o a quién le toca. Sí, pues ya te verás con él, no te preocupes.
Celia, que vaya muy bien por allí, por Bruselas, y gracias por acercarnos aquí a Intereconomía, la situación de los autónomos. Un abrazo a todos. Un abrazo, Celia. Que vaya muy bien. Volvemos a escuchar un momento a Carlos Mazón y enseguida cerramos este Foro Empleo. Multiplicó por 87 su caudal, lo que superó las previsiones de precipitaciones más adversas que ofrecía la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos hablando que el fatídico Barranco del Pollo pasó en 2 horas de ser una rambla seca que llevaba 28,70 metros cúbicos por segundo a un monstruo que multiplicaba por 5 el caudal del Ebro o alcanzaba el nivel medio del cauce del Nilo, dato del que, por cierto, se tuvo conocimiento cuando ya era demasiado tarde. Estamos hablando de una crecida que se produjo de manera incontrolada y que se llevó por delante el único sensor del que disponía la Confederación Hidrográfica del Júcar en Ribarroja. Estamos hablando que en 3 horas habían entrado más de 20.000 millones de litros al embalse de Forata, cuya presa corrió el riesgo de colapsarse y provocar una destrucción aún mucho mayor. Estamos hablando de que la presa de Buseo, en Sot de Chera, pasó del 10% de su capacidad al 113%. Es lo que está diciendo el presidente valenciano en directo, dando explicaciones, la cronología de los hechos, lo que pasó con esos datos, esas cifras. Veremos si hace autocrítica, que también habrá que ver la parte que le toca a él, y si hay algún cese, cambio de gobierno, que también se baraja con ello. Oye, termino este Foro Empleo preguntándoos y hablando del SEPE. Sé que os encanta, a Tripper le encanta el SEPE. Bueno, pues está en riesgo el subsidio para mayores de 52 años para los que rechacen participar en programas de empleo, por ejemplo, Tripper. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en principio lo que pretende esta medida es evitar el fraude. Y es más, me parece hasta cierto punto lógico que una persona que rechaza ofertas de empleo, pues al final deje de percibir el subsidio, porque también hay que mirar ¿con más de 52 o nos vale también para menos? Yo creo para todos, cualquiera, ¿no? Para cualquiera. Vale. A otros países lo hemos hablado muchas veces. En otros países, como rechazas una oferta de empleo, va listo. Sí, no, pero te iba a decir que también ya vamos a ver qué ofertas de empleo, porque lógicamente ese es el tema. Ese es el problema, ¿no? Pero vamos a ver, en principio me parece que el objetivo que se pretende, que es evitar el fraude, me puede parecer positivo. Ahora, yo lo que creo es que el SEPE lo que se tiene que dedicar es a lo que es su misión principal, que es buscar empleo a los trabajadores en paro. Y ya hemos visto las últimas estadísticas que solamente me parece que era el 2% de los trabajadores que encuentran empleo lo han hecho a través del SEPE. O sea que entonces, ¿para qué sirve el SEPE? Ya. Luis. No, a ver, creo que Tripper ha hecho un diagnóstico bastante claro. Yo creo que toda la cuestión es, primero, si tomamos ese tipo de decisiones, creo que hay que ver para qué perfiles, si realmente es mejor o realmente peor para los mayores de 52 años que para cualquiera. Segundo, si realmente las ofertas del SEPE corresponden o no para quitar o no las prestaciones. Y tercero, y uno de los más importantes, como podéis imaginar, si es el SEPE el más eficiente para hacer este tipo de ayudas a la búsqueda. Todos sabéis que en los países donde realmente el servicio público funciona es donde las agencias privadas de empleo tienen un papel preponderante y ayudan desde su conocimiento del mercado laboral y de la cercanía a las empresas al servicio público en unos modelos de colaboración entre servicios públicos y servicios privados. Aquí en España esto siempre se ha rechazado y históricamente siempre el servicio público no ha funcionado. Entonces, bueno, yo creo que la única solución, el servicio público, es realmente una revisión total del sistema del servicio público y de las políticas activas de empleo de forma real y profunda. Mejorable, ¿no? Sí, pues también mejorar. Además, decir que esta medida está funcionando ya para los fijos discontinuos, ¿no? Porque a los fijos discontinuos que no aceptan un llamamiento de una empresa se les retira directamente el subsidio de paro. Lógicamente. Luis, ¿estáis contratando mucha gente para Navidad? Bueno, el mercado parece que hay un buen ritmo, parece que se está cogiendo algo de ritmo, pero es verdad que mucho menos de lo que podríamos, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay, que si jornada, que si SMI, que si muchos quesis y con la inseguridad jurídica de muchas de las cuestiones que todavía heredamos
la última reforma laboral, de los fijos discontinuos y de muchas lagunas que ahí todavía están abiertas y que en el medio plazo no veo atisbos de claridad, ¿no? Entonces, yo creo que esto frena la capacidad de crecimiento que podríamos tener en el empleo, pero mejor ritmo que en otros momentos. Bueno, Luis, regalo, ese reloj. Te iba a decir que te avise, con que te diga bien la hora que es, También cualquiera que nos oiga, si en 8 años de una vez, pues hombre, dice también un poco. Ya, pero el reloj viene bien, ¿eh? Para la casa está una piedra, que diría mi abuelo. Bueno, cuídate mucho, Luis. Gracias, adiós. Venga, gracias, disculpad. Venga, un placer, gracias, como siempre. Pues nada, gracias a vosotros, un placer estar aquí. Nos vamos en menos de 5 minutos noticias, aquí en Radio Intereconomía, y después Rafa Jiménez con la media sesión. Siguen directos a comparecencia de Carlos Mazón. Les tendremos puntualmente informados. Hasta el lunes, buen fin de semana. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid. Aprender a invertir puede ser fácil. En Banco Big te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobig.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. Banco Big. Nos mueven tus valores. ¿Alguna idea de dónde vamos a celebrar la comunión de Sara? ¿Y en Parque Warner Madrid? La entrada de los invitados y el parking son gratuitos, tienen menús de gran calidad adaptados para todos y se recibe la visita de un personaje de los Looney Tunes. ¡Qué buena idea! ¡Claro! Infórmate en parquewarner.com. En la Alberca, Salamanca, en el corazón de la Sierra de Francia, la Abadía de los Templarios le ofrece 100.000 metros cuadrados de naturaleza en estado puro. Piscina, lagos, spa, pistas de pádel, discotecas. ¿Por qué no se anima a disfrutar de nuestras propuestas para el fin de semana? Escuche, 2 noches desde 90 euros persona, noche en base a doble. O aún mejor, 5 noches desde 435 euros persona, noche en base a doble. Llámenos ya al 923 42 31 07. Ya sabe, estamos en la Alberca y somos la Abadía de los Templarios.
Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Bruselas ha mejorado sus previsiones de crecimiento para la economía española en 9 décimas para 2024 hasta el 3% y en 4 décimas para 2025 hasta el 2,3%. La Comisión Europea mantiene además su proyección de que España reducirá su déficit público al 3% del PIB este año, cumpliendo con el límite que marcan las reglas fiscales europeas, aunque advierte del riesgo de que esta proyección varíe en función del gasto público nacional que sea necesario para abordar el impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Asuntos Económicos. En España se prevé que el PIB real se expanda con fuerza al 3% este año para moderarse posteriormente al 2,3% en 2025 y al 2,1% en 2026. Se espera que el consumo privado se vea respaldado por una creación dinámica de empleo y un aumento de los ingresos reales de los hogares. Se prevé que el crecimiento de la inversión mejore, respaldado por la aplicación del plan de recuperación y una mayor flexibilización de las condiciones de financiación. Para la eurozona, la Comisión Europea mantiene en el 0,8% su previsión de crecimiento durante 2024, pero rebaja en una décima hasta el 0,9% el de la Unión Europea. En cuanto a la inflación, está destinada, dice Gentiloni, a impulsar el proceso de desinflación. La inflación en la Unión Europea siguió disminuyendo en los últimos trimestres, a pesar, dice Gentiloni, como saben, de un repunte en octubre. Se espera que este año promedie al 2,6% y gradualmente llegue al 2% en 2026. Desde el Gobierno celebran la mejora de previsiones de la Comisión Europea. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Muy en línea con las propias previsiones del Gobierno. De hecho, la Comisión Europea anticipa también que ese crecimiento va a ser equilibrado porque va a ser compatible con un elemento de responsabilidad fiscal. Sus previsiones con respecto a la evolución del déficit también están muy en línea con las previsiones del Gobierno, con un 3% para este año y ellos anticipan un 2,6% para el año 2025. Previsiones económicas a las que miran unos mercados los europeos que operan esta sesión de viernes con signo dispar. El IBEX 35 lo hace con subidas del 1,09%, 11.650 puntos. Niveles de apertura para París abajo apenas se deja un 0,02%. Tímidos avances para el DAX alemán de un 0,03%, mientras que el Eurostoxx 50 cede un 0,17% a 4.825 puntos. Dentro del IBEX 35, tan solo 3 cotizadas operan con recortes. Laboratorios Rovi, que se deja un 3,68%, Celnex, que cede un 0,66%, y Grifols, que opera con caídas del 0,31%. En positivo es Inmobiliaria Colonial, quien lidera los avances con subidas del 3,25%. En el mercado de divisas, el euro coge fuerza frente al dólar, arriba un 0,41%, se compra y vende hasta ahora a 1,0572 dólares. En el mercado de materias primas cae el barril de referencia en Europa, el Brent abajo un punto porcentual, $70,78. Ya hasta ahora debuta en bolsa Cox Energy, arranca con una capitalización de 810 millones de euros y a un precio de 10,23 euros por acción, el más bajo de la horquilla. La compañía se convertirá en la tercera empresa en dar el salto al parque este año. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco.
Un retraso de un día no es prácticamente un retraso. Sí que es cierto que es una buena noticia que se incorporen nuevas empresas a bolsa. Habrá que ver cuál es el comportamiento. Es cierto que las bolsas llevan una subida bastante notable en Estados Unidos, aquí en Europa desde las elecciones americanas, con cierta inestabilidad, y habrá que ver qué es lo que pasa en el día de hoy. Otras noticias. Y comparece hasta ahora en las Cortes Valencianas el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para dar cuenta de su gestión durante la Dana. Hacemos autocrítica. Hubo cosas que no se hicieron bien, pero no lo hacemos para descargar la responsabilidad sobre otros, ni para alentar linchamientos o construir excusas, sino para entender qué es lo que no ha funcionado, para detectar los fallos y disponer las medidas y los medios para que jamás se vuelvan a repetir. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. La Feria de Patrimonio ARPA y la de Turismo Intur se unen en un nuevo concepto. Juntos impulsando el turismo cultural. Del 15 al 17 de noviembre en la Feria de Valladolid. Junta de Castilla y León. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.